La sala del trono de Ateran resplandecía con la arrogancia propia de un poder ancestral. Techos arribadados que se perdían en las sombras. Paredes con incrustaciones de metales preciosos que capturaban y reflejaban la luz en patrones demasiado complejos para ser casualidad. Y en el centro, el mismo trono, tallado en una sola pieza de piedra cristalina que parecía contener galaxias enteras en su interior. La reina Sarapene se sentaba en ese trono con la elegancia de quien había olvidado lo que significaba inclinarse, con una postura tan perfecta que parecía arquitectónica, y contemplaba su corte vacío con ojos que reflejaban el cansancio de siglos. El banquete había terminado hacía horas, sus consejeros y cortesanos habían sido despedidos a sus aposentos, y ahora se encontraba sola en la vasta cámara, acompañada únicamente por espejos. Docenas de ellos, colocados en ángulos calculados por toda la sala, reflejaban su imagen desde una perspectiva diferente, como si el arquitecto hubiera decidido que una sola monarca no bastaba. Sarapene se levantó lentamente, sus ropas ceremoniales, capas de gasa y luz estelar tejidas en algo entre tela y energía, ondeando tras ella mientras se acercaba al espejo más cercano. Estudió su reflejo con la fría indiferencia de un tasador evaluando mercancía. Los pómulos afilados que habían sido calificados de regios, los ojos como obsidiana pulida que habían sido calificados de penetrantes, las orejas puntiagudas que se curvaban hacia atrás desde su cráneo en elegantes arcos. Su único rasgo distintivo, su única marca visible de alteridad para la percepción humana. Todo en su rostro había sido alabado, catalogado, inmortalizado en el arte a través de 1000 mundos. ¿Pero era bello o simplemente intimidante? ¿Acaso alguien la había mirado y visto belleza, o solo veían poder envuelto en carne? Majestad, la voz de su jefe de guardia, Keyen, interrumpió su contemplación. El diplomático humano ha llegado como se solicitó. Le hago pasar. Sarapene se apartó del espejo, y una parte de ella lamentó ese impulso. Esa llamada nocturna, nacida del exceso de vino y de demasiadas preguntas que no podía responder sola. Pero ella se había comprometido con ese plan, y Queens no vaciló. Sí, envíalo. El pupilo de Elia entró en la sala del trono con la postura cautelosa de quien había aprendido a desenvolverse en espacios diseñados para intimidar. Tenía 42 años estándar, joven para su especie, de mediana edad para la suya, con canas entremezcladas en su cabello oscuro y ojos que sugerían que había visto lo suficiente como para comprender el peso de la observación. Vestía la ropa sencilla pero bien confeccionada de un diplomático fuera de servicio, y, notablemente, no llevaba ningún dispositivo digital, solo un viejo cuaderno de cuero bajo el brazo. Un hombre analógico en una era digital, le habían dicho, un observador que prefería registrar con su propia mano antes de confiar en las máquinas. Majestad, hizo una reverencia, un gesto respetuoso pero no servil. He venido tan pronto como me lo permitió su convocatoria. ¿En qué puedo servirle? Sarapene descendió de su trono, cada paso medido, y se acercó hasta que solo unos metros lo separaron. De cerca, pudo ver el cansancio en sus ojos. Probablemente estaba durmiendo cuando sus guardias lo encontraron. La culpa la invadió fugazmente, pero la reprimió. Queens no se disculpaba por las molestias. ¿Estudias culturas? Sí. Sociedades humanas, tradiciones alienígenas, la antropología de la civilización. Esa es mi especialidad. Sí. Aunque me intriga saber qué motivó esta pregunta. Miró un cronómetro de pared. 3 horas pasada la medianoche. Quiero que me explique algo. Elia lo rodeó lentamente y Elas tuvo la delicadeza de no volverse para seguirla con la mirada, manteniendo la vista al frente. La belleza, tu especie tiene conceptos tan elaborados al respecto. Industrias enteras dedicadas a su búsqueda, una filosofía interminable sobre su naturaleza. Dime, ¿quién es bello para ti, humano? La pregunta lo sobresaltó claramente. Elia arqueó las cejas y él se giró para mirarla directamente. Es una pregunta inusual para una consulta diplomática, Majestad. Sin embargo, la liebre.
Detuvo su rodeo, plantándose ante él con todo el peso de su autoridad. Ha viajado por docenas de mundos, ha observado innumerables especies. Debes haberte formado opiniones sobre la belleza. ¿Qué la define? ¿Es mera simetría física, marcadores biológicos de salud? ¿O es algo más abstracto, más conceptual? Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz tenía un tono que podría haber sido vulnerabilidad si se lo hubiera permitido. ¿Podría alguien como yo, ajena a tu especie, diferente en forma y naturaleza, ser considerada bella según los estándares humanos? Elas guardó silencio un largo rato, sus ojos estudiando su rostro con una intensidad que la hizo querer apartar la mirada. Sostuvo su mirada, negándose a parpadear primero, y vio algo cambiar en su expresión, tal vez reconocimiento, o comprensión de algo que subyacía a la pregunta. La belleza es compleja, dijo finalmente, con voz pensativa. Entre los humanos, las definiciones varían enormemente. Lo que una cultura considera bella, otra puede encontrar extraños o incluso perturbadores. Algunos valoran la simetría, otros encuentran belleza en rasgos inusuales. Algunas culturas aprecian los marcadores físicos, la altura, la tez, ciertos rasgos faciales. Otras encuentran belleza en el comportamiento, en cómo alguien se mueve, habla o piensa. Sacó su cuaderno y lo abrió por una página llena de una caligrafía densa. Documentó más de 300 cánones de belleza distintos solo en las sociedades humanas. La única constante es la inconsistencia. Estás evadiendo mi pregunta. Sarapene se acercó y Elíe se mantuvo firme admirablemente. No te pido teoría académica. Te pregunto, alumno de Elia. Mírame. Mírame bien y 10 centavos con sinceridad. ¿Soy bella? El silencio que siguió fue tan denso que casi parecía tener peso. Elas no apartó la mirada, pero su expresión había cambiado a algo que ella no pudo descifrar. No era deseo, no repulsión, sino algo más complejo. ¿Por qué importa lo que yo piense? Porque he vivido 3 siglos, y en todo ese tiempo, nadie me lo ha dicho. Su voz se quebró ligeramente al admitirlo, y se odió por ello. Me llaman magnífica. Me llaman gloriosa. Dicen que soy impresionante e inspiradora, pero bella. Esa palabra parece reservada para lo más suave, lo más delicado, lo menos peligroso, y necesito saber. ¿Podría yo poseer la belleza alguna vez, o soy demasiado como soy para que me vean así? Ella cerró su diario lentamente, con movimientos deliberados. Cuando habló, su voz era tan dulce que le oprimió el pecho. Majestad, para responder a esa pregunta, con sinceridad, necesito conocerla. No su título, no sus logros, no su reputación. Usted, la persona bajo la corona. Y sospecho que muy pocas personas han tenido la oportunidad de ver eso. Sarapene sintió algo peligroso agitarse en su pecho. Quizás esperanza, o el traicionero comienzo de la confianza. ¿Qué propone? Deme 3 días. Permítame observarla. No en un cargo oficial, no desempeñando el papel de reina, simplemente existiendo. Cómo se mueve por el mundo cuando cree que nadie la observa. Sus decisiones, sus hábitos, esos pequeños momentos que probablemente piensa que no importan. La miró a los ojos con una audacia sorprendente. Entonces responderé a tu pregunta con sinceridad y franqueza, pero no puedo evaluar la belleza basándome únicamente en la apariencia. Eso nos perjudicaría a ambos. Era algo sin precedentes. Nadie le ponía condiciones a una reina. Nadie le pedirá su tiempo, acceso a sus momentos privados, el privilegio de observarla. Debería negarse, debería despedirlo con palabras tajantes y regresar a sus espejos y sus silenciosos e inmutables reflejos. Pero en lugar de eso, se oyó decir, durante 3 días, me acompañarás en mis funciones. Observa como deseas, pero no a Elia. Se acercó lo suficiente como para que él tuviera que inclinar ligeramente la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Si al cabo de 3 días tu respuesta no es completamente sincera, lo sabré y habrá consecuencias.
No espero otra cosa, Majestad. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Aunque debo anunciarte que mi sinceridad no siempre es cómoda. Tengo tendencia a ver cosas que la gente prefiere ocultar. Bien. Se dio la vuelta y regresó a su trono, agotada de repente por el peso de la conversación, por esa vulnerabilidad sin precedentes. Mañana al amanecer, preséntate en la Cámara del Consejo. Tu observación comenzará entonces. Como ordenas, Elia volvió a inclinarse, y esta vez, al enderezarse, había algo en sus ojos que antes no había visto. Curiosidad, sí, pero también una especie de compasión cautelosa que la hizo sentir a la vez observada y aterrorizada. ¿Puedo preguntarte algo antes de irme? Puedes preguntar. Puede que no responda. ¿Por qué ahora? Después de 3 siglos, ¿por qué de repente necesitas saber si eres hermosa? Sarapene lo miró desde el otro lado de la vasta sala del trono. Aquel humano que, de alguna manera, había logrado que admitiera algo que apenas se había reconocido a sí misma. Porque estoy cansada, dijo simplemente. Cansada de espejos que solo muestra la superficie. Cansada de halagos que se sienten como miedo disfrazado. Cansada de preguntarme si alguien me miraría, solo a mí. Despojada de corona, poder y legado, y encontraría algo digno de ver. Hizo una pausa. Buenas noches, pupila de Elia. Intenta dormir un poco. Mañana será revelador. Él se marchó y ella se quedó sola de nuevo con sus espejos y sus infinitos reflejos. Pero ahora, al mirarlos, vio algo distinto. No solo una reina, sino una pregunta. Y por primera vez en siglos, sentí algo que quizás fuera la anticipación de una respuesta que no podía predecir ni controlar. 3 días. Le daría 3 días para observar, estudiar, formarse un juicio. Y entonces sabría, por fin, si la belleza era algo que podía existir bajo una corona, o si había tenido razón desde el principio, que majestad y belleza eran mutuamente excluyentes, y que había cambiado una por la otra hacía mucho tiempo sin siquiera darse cuenta del precio. El amanecer llegó con la suave insistencia de la inevitabilidad, pintando el cielo de Aán con tonos púrpura y oro que ningún amanecer humano podría igualar. Elia permanecía en la sala del consejo, tal como se le había indicado, con su diario preparado, observando cómo la reina Sarapene entraba, flanqueada por consejeros cuyos rostros mostraban sorpresa ante su presencia, pero que eran lo suficientemente sabios como para no cuestionarla. Hoy vestía ropas más sencillas, aunque la sencillez era relativa tratándose de prendas tejidas con materiales inexistentes en su mundo natal, y su corona era más pequeña, más funcional que ceremonial. El primer día lo dedicó a observarla en su función oficial, y lo que Elia vio puso a prueba todas sus suposiciones. La sala del trono estaba llena de peticionarios, ciudadanos con quejas, nobles con propuestas, funcionarios con informes, y Sarapene se dirigió a cada uno con la misma intensa atención. No se limitaba a escuchar. Interrogaba, cuestionaba, exigía pruebas y razonamientos hasta que la verdad emergía de cualquier capa de cortesía u ofuscación que la envolviera. Un caso en particular captó la atención de Elia. Un campesino del territorio exterior estaba de pie ante el trono, con la ropa polvorienta y gastada, claramente incómodo en la grandeza de la cámara. Presentaba una queja contra Lord Ravish, un poderoso noble que controlaba vastas tierras agrícolas y que, al parecer, se había apropiado de los derechos de agua de los campesinos mediante maniobras legales técnicamente legítimas, pero moralmente cuestionables. Lord Ravish se encontraba a la derecha del granjero, ataviado con telas costosas, irradiando confianza en cada gesto. Al hablar, sus palabras eran fluidas, perfectamente elaboradas para presentarse como un astuto hombre de negocios que simplemente seguía la ley. El granjero, por el contrario, tartamudeaba, intimidado por el entorno y su oponente. Sarapene escuchó ambas intervenciones sin mostrar reacción alguna. Luego se inclinó hacia adelante, clavando la mirada en Lord Ravish con una intensidad que hizo flaquear la confianza del noble.
La ley dice que puede adquirir derechos de agua mediante compra o negociación. ¿Negoció con este granjero? La negociación se daba por sentada según las condiciones del mercado. Majestad. Eso no es lo que pregunté. Su voz era penetrante. ¿Habló directamente con él? Ofrezca condiciones. De la oportunidad de hacer una contraoferta. La vacilación de Ravish fue respuesta suficiente. El juicio de Sarapene fue rápido e inequívoco. Los derechos de agua serían devueltos al campesino, y Ravish pagaría una compensación por las cosechas perdidas, además de una multa que hizo palidecer al noble. Mientras el campesino se marchaba, con lágrimas de alivio visibles en su rostro curtido, Elas vio la expresión de Sarapene, no de satisfacción por haber ganado la confrontación, sino de cansancio ante la necesidad de la misma. Durante un receso, se acercó a ella en la pequeña antecámara reservada para el ocupante del trono. Ella estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia su ciudad, y no se volvió cuando él entró. Gobernaste contra los poderosos a favor de los débiles, observó Elas, escribiendo en su diario. Eso debe complicar la gobernanza. La justicia no es complicada. La política sí. Finalmente, ella se volvió para mirarlo. Estás registrando tus observaciones. ¿Qué has escrito hasta ahora? Que escuchas más de lo que hablas, que tus preguntas no están diseñadas para demostrar tu propio conocimiento, sino para revelar la verdad, que cuando emitiste tu juicio, no buscabas aplausos. Buscabas la justicia. Hizo una pausa y notó que parecía más agotada después de tomar una decisión justo que antes de que comenzara el caso. Algo cruzó fugazmente su rostro, tal vez sorprendida de haber sido interpretada con tanta precisión. La carga del juicio reside en que no puedes escapar de las consecuencias. Ravish tiene gran influencia gracias a sus aliados en el Senado. Esa decisión me perjudicará políticamente. Pero la alternativa le habría costado a ese granjero su sustento, el futuro de su familia. Las matemáticas no son difíciles. Sin embargo, muchos gobernantes hacen cálculos diferentes. Entonces son cobardes o necios. Se aleja de la ventana, y sus ropas producen suaves sonidos de movimiento. O quizás no se desvelan imaginando los rostros de cada persona afectada por sus decisiones. Quizás eso sería más fácil. Pero no logro aprender esa habilidad en particular. Al segundo día, Sarapene lo sorprendió al despedir a su séquito y conducirlo a los jardines del palacio, un extenso santuario que abarcaba lo que debían ser hectáreas repletas de plantas de todo el imperio. Algunas especies le resultaron familiares a Elas, otras eran completamente ajenas. Sus formas desafiaban incluso las categorías botánicas que él comprendía. Pero todas estaban meticulosamente cuidadas, y él observó cómo Sarapene se movía entre ellas con la familiaridad de quien lleva mucho tiempo practicando. Se detuvo ante una enredadera florida cuyos capullos se abrían y cerraban al menor movimiento cercano, sus pétalos cambiando a través de un espectro de colores. Extendió la mano, tocando la planta con una delicadeza que parecía incongruente con la severa autoridad de la sala del trono de ayer. Esto es de Kelrat 4. Traje las semillas yo misma hace 40 años. Todos me decían que no sobreviviría en nuestro clima, que estaba malgastando tiempo y recursos en curiosidades botánicas. Pero ajusté la composición del suelo, modifiqué las condiciones del invernadero, y finalmente la flor respondió a su tacto, abriéndose por completo, sus colores adquiriendo una suave luminiscencia. Finalmente, se adaptó. Tú hiciste esto personalmente. Elia tomó notas, captando no solo la información, sino también la forma en que su voz se había suavizado, el cuidado visible en cada movimiento, mientras todo lo demás exigía su atención. Antes de ser reina, quería ser botánica. Imaginaba dedicar mi vida a documentar especies vegetales, comprender ecosistemas, contribuir al conocimiento científico. Se dirigió a otra planta, esta vez parecía a un helecho terrestre, pero con frondas que parecían seguir las fuentes de luz de forma independiente. Pero el deber no entiende de deseos personales.
Cuando mi predecesor murió y me tocó sucederle, lo acepté porque es lo que hay que hacer. Uno no elige sus talentos ni sus obligaciones. Simplemente intenta honrarlos lo mejor posible. ¿Te arrepientes? La pregunta era atrevida, quizás demasiado, pero Elas nunca había sido bueno para la evasión diplomática cuando la genuina curiosidad lo asaltaba. Sarapene guardó silencio tanto tiempo que pensó que no respondería. Se adentraron en el jardín, llegando a un pequeño pabellón rodeado de árboles floridos cuyas flores liberaban polen que brillaba como polvo de oro a la luz. Finalmente, habló, su voz apenas un susurro cada día. Pero el arrepentimiento es un lujo que no me puedo permitir. Millones de vidas dependen de mis decisiones. Su seguridad alimentaria, su seguridad, su futuro, todo depende de mí. Mi capacidad de liderazgo. Así que cuido mi jardín en momentos robados y finjo que eso basta. El tercer día comenzó de nuevo en la sala del consejo, pero esta vez Sarapene dio por terminados los asuntos oficiales antes de tiempo y condujo a Elas a una parte del palacio que no había visto, el ala médica. Era más grande de lo que esperaba, claramente equipado con tecnología avanzada, en ese momento, llena de pacientes. Muchos vestían uniformes militares con diversas heridas, y los implantes traductores de Elas tenían dificultades con algunos de los términos médicos que se utilizaban. Sarapene se movía por la sala con determinación, deteniéndose en cada cama y hablando personalmente con cada soldado. Conocía los nombres, preguntaba por las familias y registraba detalles de conversaciones anteriores. Un joven soldado, apenas un muchacho a juicio de Elia, yacía en una cama con heridas graves, con los ojos muy abiertos por el miedo, intentando ocultarlo tras un estoicismo militar. La reina se sentó al borde de la cama sin ceremonias, extendiendo la mano para posarla sobre su frente. El comandante Price me dice que mantuviste la posición sur durante 6 horas contra una fuerza abrumadora, que tu escuadrón sobrevivió gracias a tu decisión de resistir. Cuando la retirada fue posible. Yo solo cumple con mi deber, Majestad. La voz del soldado tembló. No, el deber es lo mínimo. Demostraste valentía, creatividad bajo presión. El tipo de pensamiento que te convertirá en una excelente oficial si eliges ese camino. Se inclinó más cerca y Elia vio algo que no había presenciado antes. Lágrimas acumulándose en el rabillo de sus ojos, contienes con un esfuerzo tremendo. Eres valiente. Más valiente de lo que yo fui a tu edad, más valiente de lo que soy ahora, y jamás olvidaré lo que sacrificaste por nuestra gente. Jamás. El miedo del soldado se disolvió en algo más, orgullo mezclado con alivio. La expresión particular de alguien que necesitaba oír que su dolor importaba. Sarapene se quedó con él varios minutos más, hablando de sus planos tras la recuperación, de su familia esperándolo, de cualquier cosa que lo hiciera sentir algo más que una simple estadística de bajas. Cuando finalmente se levantó y continuó recorriendo la sala, Elas la siguió en silencio. Solo cuando hubieran terminado, solo cuando cada paciente hubiera sido atendido, cada mano sostenida, cada palabra de consuelo. Sarapene se dejó caer contra la pared, rompiendo por fin su postura perfecta. Las lágrimas, contenidas con tanto cuidado, empezaron a resbalar por su rostro. «Estás escribiendo», dijo sin mirarlo. «Oigo el movimiento de tu pluma. Qué profunda observación estás plasmando sobre la reina que llora por los soldados caídos. Esa escalada de compasión es casi imposible», dijo Elia en voz baja, sin dejar de escribir. «Que la mayoría de los líderes desarrollan distancia como mecanismo de autoprotección. Que tú, al parecer, nunca aprendiste esa habilidad y te estás destruyendo poco a poco, paciente tras paciente, y que aún así lo haces siempre. Porque la alternativa, la indiferencia, la incapacidad de recordar, la indiferencia ante cada sacrificio, es peor que el dolor de preocuparse demasiado». Sarapene se giró para mirarlo, y su rostro, de una forma tan cruda, la hacía parecer a la vez más vulnerable y más humana que cualquier otra expresión que él hubiera visto. «Los 3 días han terminado.
Me ha observado juzgando, persiguiendo mis objetivos personales, siendo testigo del precio de mis decisiones. Así que 10 centavos, pupila de Elia. ¿Soy hermosa, o solo soy lo que todos dicen? Magnífica, gloriosa, inspiradora, pero nunca algo tan simple o humano como la belleza. Estoy lista para responder, dijo Elia, cerrando su diario. Pero necesito que estés lista para escuchar, porque mi respuesta no es la que esperas. Entonces deja de postergarlo y habla. Pero estaban solos en un pasillo contiguo al ala médica, bajo luces artificiales diseñadas para imitar la luz natural, y el momento se sintió suspendido, frágil y crucial a la vez. Elas respiró hondo, la miró a los ojos y comenzó el discurso más importante de su carrera diplomática. Él ha elegido sus palabras como un artesano selecciona sus materiales con cuidado, con precisión, con la conciencia de que, una vez plasmados, darían forma a algo permanente. No se acercó a Sarapene, respetando el espacio que ella había creado. Pero su voz resonó con claridad en el silencioso pasillo, cada sílaba medida. Hay un dicho en la filosofía humana: la belleza está en el ojo del que la mira. A menudo se malinterpreta como relativismo, la idea de que nada es objetivamente bello, que todo juicio estético es puramente subjetivo. Hizo una pausa, ordenando sus ideas. Pero creo que significa algo más profundo. Significa que la belleza requiere una relación entre observador y observado. No es una propiedad que se posee o no se posee. Es algo que emerge en el espacio entre ver y ser visto. La expresión de Sarapene permaneció cuidadosamente neutral, pero sus manos se habían apretado en puños a sus costados, la tensión visible en cada línea de su cuerpo. Continúa. Cuando te vi por primera vez hace 3 noches, percibí tus rasgos físicos, las características típicas de tu especie. Orejas puntiagudas, rasgos faciales angulosos, la forma particular en que tus ojos captan la luz. Pero esa percepción no me dijo nada significativo. Eran solo datos, como catalogar la altura de un edificio o el color de una pared. Elas abrió su diario, pero esta vez no escribió. En cambio, miró lo que ya había registrado. Luego te observaste en tu trono. Un señor adinerado estaba ante ti, seguro de su poder, ese poder del que solo había leído en textos de ética. La belleza del coraje, la belleza de quien está dispuesta a asumir un costo personal para hacer lo correcto. Sarapene presionó la mandíbula, pero no dijo nada, escuchando con una intensidad que hizo que Elas se sintiera a la vez vulnerable y obligada a continuar. En tu jardín, te vi tocar una enredadera florida con tanta delicadeza. Hablaste de sueños abandonados, de querer ser botánica antes de que el deber te reclamara. Y en ese tierno toque, en el cuidado que pusiste en ayudar a una planta foránea a adaptarse a una tierra extraña, vi otra dimensión de la belleza, su voz se suavizó. La belleza de la compasión silenciosa. La belleza de nutrir algo simplemente porque merece existir, no porque alguien te vaya a alabar por ello. Has pasado décadas cuidando ese jardín en momentos robados. Y cada planta allí representa un pequeño acto de rebeldía contra la idea de que solo debe ser lo que tu corona exige. Eso es hermoso. No eran las flores en sí, sino tu negativa a dejar que el deber borrara por completo a la persona que podrías haber sido. Una lágrima rodó por la mejilla de Sarapene, aunque su expresión permaneció impasible. No la secó, ni siquiera la reconoció, pero Elia la vio igualmente. Y entonces, en la enfermería, tuvo que detenerse, con un nudo en la garganta por la emoción. Te vi sentada junto a un chico aterrorizado, vestido con uniforme militar. Te vi recordar su nombre, su escuadrón, su sacrificio. Te vi reprimir las lágrimas porque pensabas que mostrarlas lo abrumaría con tu dolor. Y cuando por fin saliste de aquella sala, cuando creías estar sola, te vi llorar. No por ti, no por las implicaciones políticas de esas heridas, sino por ellos. Por cada persona cuyo dolor habías presenciado y no podías aliviar. Elia cerró su diario por completo, centrando toda su atención en ella. En esas lágrimas,
en tu absoluta incapacidad para desarrollar la insensibilidad que facilitaría el liderazgo, vi la belleza más profunda de todas. La belleza de negarse a hacer lo que el mundo exige. La belleza de permanecer lo suficientemente vulnerable como para quebrarse con el sufrimiento ajeno, incluso cuando la indiferencia sería mucho más sencilla. La respiración de Sarapene se había vuelto irregular, su perfecta compostura se resquebrajaba. Estás describiendo rasgos de carácter, decisiones, no belleza. La belleza es belleza, eso es precisamente lo que estoy describiendo, interrumpió Elas con suavidad. Tu especie, la mía, todas las culturas inteligentes que él estudió. Todos buscamos lo mismo. Cuando buscamos la belleza, buscamos la verdad expresada visiblemente, la naturaleza intrínseca de algo manifestado. Cuando los humanos decimos que una puesta de sol es hermosa, no solo respondemos a las longitudes de onda de la luz. Respondemos a la verdad de la transición, de los finales y los comienzos, de la certeza de que todo cambia. Cuando decimos que la música es hermosa, respondemos a la verdad sobre la armonía, sobre patrones que nos parecen correctos porque reflejan un orden esencial que intuimos pero que no podemos articular. Pero dio un paso más cerca, aunque manteniendo una distancia respetuosa. Así que cuando me preguntas si eres bella, en realidad me preguntas si la verdad de quién eres, cuando se hace visible a través de tus acciones, tus decisiones, tus momentos de vulnerabilidad, resuena con algo esencial. Y mi respuesta es sí. Rotundamente sí. Pero no por tus rasgos físicos, aunque son impactantes por sí mismos. Eres bella porque eres justa cuando la injusticia sería más fácil. Eres bella porque eres compasiva cuando la dureza sería más segura. Eres bella porque sientes profundamente en un rol que recompensa la distancia emocional. Eres bella porque aún eres capaz de querer ser botánica después de 3 siglos de ser reina. Eres bella porque te niegas, a pesar de toda presión, toda expectativa, todo argumento razonable para la autoprotección, a dejar de ser humano. No soy humana, susurró Sarapene. No, pero la humanidad en el sentido filosófico. La capacidad de empatía, de razonamiento moral, de elegir preocuparse cuando no hacerlo sería mucho más fácil. Eso trasciende las especies. Y la posees en una abundancia abrumadora. Eso es lo que te hace hermosa. No a pesar de ser reina, no por ser reina, sino porque de alguna manera has permanecido tú misma bajo la corona. Porque cuando te miro, no solo veo poder, autoridad o una magnífica alteridad. Veo a alguien que es solitaria, exhausta, valiente, obstinada, desconsolada y esperanzada a la vez. Veo a alguien real, y no hay belleza más profunda que la auténtica individualidad. Pero el silencio que siguió se sintió sagrado, frágil como el cristal hilado. Sarapene permaneció inmóvil, con lágrimas que ahora corrían libremente por su rostro, y él las esperaba, dándole espacio para asimilar, rechazar o responder según necesitara. Nadie jamás. Su voz se quebró. Lo intenté de nuevo. En 300 años, nadie me ha hablado así, nadie me ha visto así. Me han alabado por mis victorias, me han temido por mi poder, me han respetado por mi sabiduría. Pero tú. Lo miró, y los muros que él había visto mantener con tanta disciplina se desvanecieron por completo. Me ves a mí, a la verdadera yo, no al papel que interpreto ni a la reputación que me he labrado. Ves a la persona cuya existencia casi había olvidado. Es imposible no verla, dijo Elia con sencillez. Una vez que sabes dónde mirar, Sarapene acortó la distancia entre ellos en 3 pasos, antes de que Elas pudiera reaccionar. Sus manos estaban sobre su rostro y lo besaba, desesperada, agradecida y aterrada a la vez. No era un beso suave ni dubitativo. Era como el de una persona que se ahoga buscando aire. Una vida entera de aislamiento encontrando un alivio arrepentido. Elia le devolvió el beso con la misma intensidad. Su diario cayó olvidado al suelo, sus manos encontraron su cintura y la atrajeron hacia sí porque ese momento exigía una presencia total, una honestidad absoluta ante su vulnerabilidad.
Se separaron tras un tiempo que pareció a la vez interminable e insuficiente, ambos respirando con dificultad, con las frentes juntas. Las manos de Sarapene permanecieron sobre su rostro, temblando ligeramente, y él sintió lágrimas. ¿De ella o de él? No estaba seguro, y secó las mejillas de ambos. No sé cómo hacer esto, susurró. Como ser reina ya la ves esto, sea lo que sea. Entonces lo averiguaremos juntos, respondió Elas, mientras su pulgar recorría con infinita delicadeza la línea de su mandíbula. Sin presiones para definirlo todo, sin expectativas sobre en qué se convertirá, solo honestidad sobre lo que es ahora. Dos personas que se ven con claridad y eligen no apartar la mirada. Eso es aterrador. Sin duda. Pero me preguntaste si eras hermosa y te respondí con toda la verdad. Ahora tú decides qué hacer con esa respuesta. Sin obligaciones, sin suposiciones. Tu elección siempre. Sarapene se apartó un poco, escrutando su rostro como si intentara memorizarlo o quizás buscando algún indicio de engaño o segunda intención. Lo que pareció satisfacerla, porque su expresión se suavizó, transformándose en algo que él no había visto antes. No la máscara de la reina, no la cautelosa fachada pública, sino algo sincero y sin reservas. Quédate, dijo, no como una diplomática en misión, sino buscando las palabras. Como alguien que me ve, como alguien para quien no tengo que fingir. No sé cómo se llamaría oficialmente ese puesto, y no me importa. Solo quédate. ¿Cuánto tiempo? Mientras quieras. Mientras no decepcione a la persona que cree ver. Elia sonriente con una sonrisa cálida y segura. No podrías decepcionarme ni aunque lo intentaras. No me enamoraré de una versión idealizada. Sarafeno. Me enamoré de la persona real. Con sus defectos, su cansancio, sus lágrimas y todo. Esa persona no engaña. Inspira. Se besaron de nuevo, más despacio esta vez, con un beso exploratorio en lugar de uno desesperado. Y en el silencioso pasillo de un palacio construido para intimidar, comenzaron el incipiente proceso de convertirse en algo que ninguno de los dos esperaba. Dos personas que elegían la vulnerabilidad cuando la armadura era mucho más segura, que elegían la conexión cuando el aislamiento era mucho más sencillo. Y cuando finalmente se separaron para abordar cuestiones prácticas, donde se quedaría él, cómo explicar su presencia continua, qué protocolos debían ajustarse, Elas recogió su diario y anotó algo por última vez. La belleza no es algo que se encuentra. Es algo que reconoces. Y al reconocerlo en Sarapene, ahora entiendo por qué los filósofos han pasado milenios intentando definirlo, fracasando siempre. Hay cosas que son demasiado ciertas para expresarlas con palabras. Hay cosas que solo pueden presenciarse, sentirse y honrarse con la presencia. La mañana después del beso, Sarapene se encontraba sola en sus aposentos, contemplando su reflejo en los mismos espejos que habían impulsado todo aquel viaje. Pero ahora todo parecía distinto. El rostro era idéntico. Los mismos rasgos afilados, las mismas orejas puntiagudas, los mismos ojos que albergaban siglos de historia. Pero la expresión había cambiado. Ahora había dulzura, vulnerabilidad visible en la comisura de sus labios, una leve incertidumbre en su mirada. Parecía, se dio cuenta con una mezcla de asombro y terror, como alguien que se había permitido albergar esperanza. Unos golpes en la puerta interrumpieron su contemplación. Adelante. Elia entró con 2 tazas de algo que olía a café, al estilo de Ater. Era evidente que llevaba horas despierto. Su ropa ya mostraba el ligero cansancio de una mañana productiva, y llevaba su diario bajo el brazo. Pensé que podrías necesitarlo. Tu asesor, Keyen, me dijo que sueles saltarte el desayuno cuando estás procesando algo difícil. Te ofreció una taza, así que supongo que hoy es uno de esos días. Sarapene aceptó la taza, rozándose los dedos al instante, y ese pequeño contacto le produjo una calidez en el pecho que nada tenía que ver con la temperatura de la bebida. Estoy en mi habitación, mirándome al espejo como una adolescente vanidosa, así que sí,
lo de procesar algo difícil me parece acertado. Dio un sorbo a la bebida, perfectamente preparada, lo que sugería que él se había tomado el tiempo de conocer sus preferencias. Anoche fue algo sin precedentes. Arrepentimientos, terror, que es diferente. Se acercó a la ventana con vistas a sus jardines. La luz de la mañana lo pintaba todo de un suave dorado. He construido toda mi existencia sobre el control, sobre saber exactamente quién soy y qué necesito. Y ahora vienes tú y sugieres que lo que más he temido, que me vean como realmente soy, es de alguna manera valioso en lugar de catastrófico. Se giró para mirarlo. Eso no es algo que pueda integrar fácilmente en 300 años de cuidadosa construcción de mí misma. Ilia dejó su taza y se acercó lentamente, dándole espacio para retirarse si lo necesitaba. No te pido que renuncies a nada. Tu fuerza, tu autoridad, tu capacidad. Todo eso es real y esencial para quien eres. Solo sugiero que quizá no sean las únicas cosas que puedes ser. Que puedes ser una reina y también alguien que cultiva un jardín, llora y desea cosas para sí misma de vez en cuando, pero desear cosas es peligroso. La confesión salió en voz baja, casi como un confesionario. Cada vez que he deseado algo, la aprobación de mis padres, la guía de mis predecesores, una conexión significativa con mis consejeros, me lo han arrebatado o se ha demostrado imposible. Así que dejé de desear. Era más seguro, más sencillo. Y ahora estás aquí diciéndome que soy hermosa precisamente porque he mantenido el deseo latente. Y no sé cómo reconciliar eso. No tienes que reconciliarlo hoy, ni mañana, ni nunca. Ella se extendió la mano, deteniéndose justo antes de tocar su brazo, una petición más que una afirmación. Cuando ella asintió, sus dedos se posaron suavemente sobre su muñeca. ¿Y si simplemente existimos día a día? Sin grandes declaraciones sobre qué es esto o en qué tiene que convertirse. Solo hoy estoy aquí. Hoy me permites verte. Hoy eso basta. Y mañana lo reevaluamos. Sarapene bajó la mirada hacia su mano sobre su muñeca. Ese simple contacto la anclaba con más fuerza que cualquier técnica de meditación que hubiera dominado. Lo hace sonar alcanzable porque lo es. Lo imposible es lo que ya has hecho. Admitir que quieres algo más allá del deber. El resto es solo práctica. Durante las semanas siguientes, desarrollaron una rutina que, de alguna manera, honraba tanto sus responsabilidades como la incipiente relación que crecía entre ellos. Elia se convirtió oficialmente en su asesor cultural, un cargo que causó sorpresa, pero no era inédito, y asistía a las reuniones del consejo, donde sus observaciones resultaban realmente valiosas. Pero la verdadera evolución se produjo en los espacios entre las obligaciones oficiales. La acompañaba a los jardines casi todas las tardes, y ella se encontró explicándole su trabajo botánico con un entusiasmo que había reprimido durante décadas. Escuchó con genuino interés, hizo preguntas inteligentes y una vez le trajo semillas de una planta llamada lavanda, pues pensaba que, con los cuidados adecuados, podría adaptarse al clima de Ateran. Al ver cómo se iluminaba su rostro con el regalo, Ella se dio cuenta de que nunca antes había visto tanta alegría en su cara, y la escena fue tan cautivadora que perdió por completo el hilo de la conversación. Te detuviste a mitad de la frase, observó Sarapene, examinando con atención las semillas. Sonreíste de verdad, sin reservas ni cálculos. Me distrajo. He sonreído antes. No así. Eso fue. Buscó las palabras. Fue una sonrisa sin defensas. Fue hermoso. Ella lo miró y algo en su expresión había cambiado. Menos reservada, más abierta. Sigues usando esa palabra, hermoso, para cosas que siempre he considerado debilidades o indulgencias. Pero como te han enseñado a ver como debilidad todo aquello que no está directamente relacionado con el gobierno, la fuerza que nunca se dobla acaba por romperse. Necesitas estos momentos, no a pesar de ser reina, sino precisamente porque lo eres. Se sentaron juntos bajo la luz del atardecer, plantando semillas de lavanda en tierra especialmente preparada.
Y Sarapene sintió algo que casi había olvidado cómo nombrar: satisfacción. No la satisfacción de una política bien ejecutada ni de una decisión acertada, sino el simple placer de estar al lado de alguien que no le exigía nada más que su presencia. La corte lo notó, por supuesto. Los asesores cuchicheaban, los senadores especulaban, y finalmente, Quellen se le acercó directamente con inquietudes sobre el protocolo y la percepción pública. Sarapene escuchó la letanía de preocupaciones, que la estaban distrayendo, que la estaban favoreciendo. Demostró que un consejero humano estaba adquiriendo una influencia inapropiada. Acto seguido, desestimó todas las objeciones con una sola afirmación: me ve a mí. No mi título, no mi autoridad, no lo que puedo ofrecer o amenazar, solo a mí. Y he descubierto que ser vista no es un lujo que esté dispuesta a sacrificar por conveniencia política. La noticia se extendió por el palacio con asombrosa rapidez, y los murmullos cambiaron de tono, pasando del escándalo a la curiosidad. Algunos cortesanos que habían servido durante décadas comenzaron a observar a su reina con renovada atención, como si intentaran comprender qué había descubierto aquel humano. Una tarde, aproximadamente 3 meses después de aquella primera conversación en la sala del trono, Sarapene encontró a Elas en la biblioteca del palacio, un vasto espacio que olía a conocimiento preservado y que contenía textos de civilizaciones extintas antes de que la humanidad descubriera el fuego. Estaba tomando notas, completamente absorto, y no se percató de su presencia hasta que ella se sentó a su lado. «¿Investigación?», preguntó. «Contexto. Intento comprender las presiones históricas que moldearon tu papel, las expectativas que heredaste en lugar de elegir». Le mostró sus notas, un análisis detallado de las prácticas de sucesión, las responsabilidades reales, la evolución gradual de la monarquía en Ateran. Quería entender contra qué luchas cada vez que eliges ser tú misma. Algo se le oprimió dolorosamente el pecho. ¿Por qué? Porque entenderte me importa. No solo los momentos que eliges mostrarme, sino todo el contexto de tu existencia. El peso que cargas y que no puedo ver directamente. Cerró el cuaderno. Además, estoy perdidamente enamorado de ti, así que entender a qué te enfrentas me parece lo mínimo que debo hacer. La naturalidad con la que pronunció esa devastadora afirmación, como si fuera un simple hecho en lugar de una revelación trascendental, dejó a Sarapene momentáneamente sin palabras. Cuando por fin pudo hablar, sus palabras fueron temblorosas e inseguras. No puedes decir las cosas así como así. ¿Por qué no? Es cierto. Probablemente lo ha sido durante semanas. He estado esperando el momento adecuado para mencionarlo, pero nunca habrá un momento perfecto. Así que, pensó que la honestidad era mejor que el silencio estratégico. La observó con preocupación. A menos que prefieras que no me sienta así, en cuyo caso me disculpo por las molestias que te causen mis emociones. No te disculpes, dijo con vehemencia. No te atrevas a disculparte por verme con claridad y decidir que lo que ves merece ser amado. ¿Entiendes lo raro que es eso? Lo imposible. Ella le tomó la mano con tanta fuerza que probablemente le dolió. He vivido 300 años. Me han alabado, temido, respetado, admirado, pero me han amado por quien soy en realidad, no por lo que represento. Eso nunca ha sucedido. Ni una sola vez, jamás. Entonces ya debería haber sucedido. Elia se acercó más, y con la mano libre le acarició el rostro con infinita ternura. Y para que conste, no es un misterio. No hay ningún misterio en por qué te amo. Eres brillante, justa, compasiva, obstinada y, a veces, imposible. Te preocupas demasiado por demasiadas cosas y te agota, pero te niegas a dejar de preocuparte. Guardas jardines en secreto, lloras por los soldados heridos y gobiernas con una claridad moral que la mayoría no puede ni imaginar. Amarte no es sorprendente. Es inevitable. La única sorpresa es que me haya costado tanto admitirlo. Sarapene lo besó entonces, y fue diferente de aquel primer beso desesperado en el pasillo de la enfermería. Este era seguro, no una búsqueda. Firme,
no un ahogamiento. Era el beso de alguien que había dejado de temer lo que podría perder y había empezado a apreciar lo que había encontrado. Se separaron al final, sin aliento y sonriendo, y ella apoyó la frente contra la de él. No sé cómo estar enamorada, confesó en voz baja. No es una habilidad que haya desarrollado. Probablemente cometeré errores, te decepcionaré, seré difícil de maneras que ni siquiera puedo predecir. Bien. La gente perfecta es aburrida e imposible de comprender. Prefiero lo difícil y lo real a lo fácil y lo falso, siempre. Él la besó de nuevo, breve y dulce. Además, estás hablando con alguien que dejó una carrera académica estable para convertirse en una nómada diplomática porque no podía encontrar la manera de existir en un solo lugar. Ambos aprendemos sobre la marcha. A eso se le llama ser humano, o lo que sea que se diga para los monarcas longevos. Ser honesta, dijo, ser vulnerable. Estar dispuesta a desear cosas y arriesgarse a perderlas. Se apartó lo suficiente para mirarlo a los ojos. Una vez me preguntaste si era hermosa. Tu respuesta lo cambió todo. Así que, déjame preguntarte algo ahora. Cuando me miras, cuando me ves por completo, incluyendo mis dificultades, mis miedos y mis inseguridades, ¿sigues pensando que soy hermosa? Pero más que nunca, la respuesta de Lilia fue inmediata y segura, porque ahora te veo intentándolo, eligiendo ser abierta cuando cada instinto me dice que me cierre, eligiendo arriesgarme a sentir cuando la insensibilidad sería más segura. Eso no es solo belleza, Sarapene. Eso es valentía. Y verte aprender a ser valiente de esta manera tan particular es un privilegio que no me tomo a la ligera. Sonrió entonces, con esa sonrisa sincera que él había visto por primera vez con las semillas de lavanda, y algo en ella se relajó por completo. Quédate conmigo. No solo esta noche, dijo con un gesto vago, abarcando el futuro, la posibilidad y una duración desconocida. Por mucho que esto funcione, por mucho que pueda soportar estar con alguien que aún está descubriendo cómo desear las cosas, no me iré a ninguna parte. Estás atrapado conmigo hasta que decidas lo contrario. Pero te advierto, soy extremadamente terca una vez que decido que algo me importa. Es un defecto de carácter. Aprenderé a vivir con ello. Se puso de pie y lo ayudó a levantarse. Vamos, quiero mostrarte algo. Lo condujo a través del palacio hasta una habitación en la que nunca había entrado. Su estudio privado, más pequeño que las cámaras oficiales, lleno de objetos personales en lugar de asuntos de Estado. Dibujos botánicos cubrían una pared, claramente obra suya, detallados y hermosos. En los estantes había libros sobre temas que no tenían nada que ver con el gobierno. Poesía, xenobiología, filosofía. Era la habitación de alguien que había mantenido una vida interior a pesar de toda presión externa para subordinar sus intereses personales al deber. Esta soy yo, dijo Sarapene, señalando el espacio. Las partes que no muestro a la corte, ni al Senado, ni siquiera a la mayoría de mis consejeros. La persona que lee poesía, dibuja plantas y a veces escribe terribles tratados filosóficos sobre la naturaleza de la conciencia. Se giró para mirarlo. Quiero que conozcas a esta persona, la que existe cuando se quita la corona, se cierra la puerta y nadie lleva la cuenta. Sería un honor. Elas recorrió la habitación, examinando dibujos y libros con evidente admiración. Se detuvo ante un boceto de una flor alienígena, increíblemente detallado, y sonrió. Tienes talento. Podrían publicarse. ¿Con qué nombre? La reina que pierde el tiempo con el arte. Pero su tono era burlón, no amargo. Dibujo para mí. Me basta con que una persona sepa que existen. 2 personas, corrigió Elilas. Y prometo ser un público agradecido. Te advierto que te voy a animar a que lo hagas más a menudo. Por la salud mental y todo eso. Vas a ser de esas parejas que insisten en el autocuidado, ¿verdad? Por supuesto. Alguien tiene que equilibrar la balanza.